Muy bien, y ahora sí vamos a hablar sobre corrupción. Lo vamos a hacer con el señor José Dextre Chacón, que es el presidente fundador de la Universidad Científica del Sur, que figura entre las mejores en los últimos rankings, y que ha sido elegido presidente del Consejo Privado Anticorrupción. Explíquenos cómo funciona este consejo, qué metodología tienen ustedes para dar luz sobre la manera como la corrupción actúa en nuestro país. Queremos con urgencia conocer sobre eso, puesto que hemos escuchado a dirigentes transportistas hace unos instantes y no cabe duda de que hay alguna complicidad ahí que permite que no se resuelvan los problemas. Bueno, primero, muchas gracias, Fernando Mávila. Muy buenos días. Buenos días. El Consejo Privado Anticorrupción se crea hace más o menos 9 años. Es una iniciativa de CONFIEP y tiene como misión trabajar junto con la sociedad para combatir la corrupción. Inicialmente, en esos años, el trabajo estuvo muy intenso en lograr que todas las empresas tuvieran códigos de ética, oficiales de cumplimiento, y en este momento, y como lo hemos visto en la entrevista anterior, nuestro país vive una realidad que estratégicamente es muy grave, ¿no? Yo creo que desde los años 80, 90, en el que tuvimos el terrorismo de Sendero Luminoso, no vivíamos una situación de conflicto tan grave y tan peligrosa para la sociedad como la actual. Entonces ahora el Consejo Privado Anticorrupción, conformado por aproximadamente 20 gremios de la empresa privada, el Consejo Privado ha decidido en este momento ser parte activa de ese compromiso. Luchar contra la corrupción significa tratar, movilizar, comprometer, evidentemente al empresariado, pero con esas acciones comprometer a la sociedad en general a ser conscientes de que tenemos que actuar de una manera diferente, ¿no? Yo tengo, como has dicho, una trayectoria en educación. Yo no puedo ver a un alumno actuando mal en un aula y solo quedarme en la sanción, que además la hacemos ineficientemente. La sanción en nuestro país se hace de una manera ineficiente. Si no, tengo que ver si esta se generaliza, si ese comportamiento se generaliza en un aula de desorden, de mal comportamiento, ¿cuáles son los orígenes? Y entonces eso es un poco lo que pretende el Consejo Privado Anticorrupción, que va intentando, y lo vamos a hacer, estimular una reflexión crítica sobre este problema. Justamente yo quería preguntarle por eso. ¿Qué reflexión crítica podemos hacer de este fenómeno? ¿La corrupción está circunscrita a la administración pública? La corrupción se ha generalizado. Saúl Peña, un psicoanalista que lamentablemente ya ha fallecido. Sí, que lo hemos tenido acá varias veces, sí. Él tiene ensayos sobre la corrupción y él señala cómo este comportamiento se vincula al poder, vía el poder llega a la política y de la política se instala y hace cómplice muchas veces a la sociedad en general. Nos acostumbramos los ciudadanos peruanos a ver el incumplimiento de las normas como algo natural. Antes yo veía, cuando se estaba haciendo la entrevista del transporte, no solamente ese problema crítico, sino algo que ya para nosotros no importa. Un transporte que se para en la mitad de la pista y una señora tiene que caminar hasta la mitad de la pista para subir. Ese incumplimiento, digamos, sencillo de la norma está generalizado. ¿Y esa normalización en su calidad de educador, cómo la ve? Que creo que hay un problema grave que ya involucra a varias generaciones en la formación en valores. Nosotros nos hemos preocupado, hasta hace un par de décadas, ¿no? Empezamos a preocuparnos del tema de la comprensión lectora, las habilidades cognitivas en matemáticas, pero no vimos el tema de la formación en valores. Los colegios públicos, yo recuerdo, ya yo tengo mis años, y recuerdo cuando mi padre hablaba del Colegio Guadalupe. Mi padre ha estudiado en colegio público, ha sido director de colegio público, mi madre también, y hemos visto lamentablemente, como lo decía Jaime Saavedra, un deterioro de la remuneración grave, que ha originado en los centros educativos también la presencia de un profesor que tenemos que recuperarlo al compromiso de educar. Ayer en Radio Programa escuchaba en una entrevista cómo los valores se forman, y eso lo conocemos los educadores, en el hogar, en la escuela
y también en el entorno. Entonces, si tengo un padre de familia que sale a las 5 de la mañana porque no hay transporte público a trabajar y regresa a las 9 de la noche al hogar, ahí ya tengo un problema. Y si tengo un docente que lamentablemente no ejerce bien su rol, y medios, porque con todo respeto, el problema de la corrupción también hay que analizarlo con esa reflexión crítica y no solo en el conflicto. Nuestra sociedad está educándose en el conflicto. Entonces, estás en un bando, estás en el otro, ¿no? Eso creo que son las cosas que lamentablemente han deteriorado a nuestra sociedad a lo largo ya de varias décadas y que ahora tenemos que tomar decisiones, por un lado, de coyuntura muy eficientes y por otro lado todos comprometernos a ver cómo resolvemos hacia el futuro esta situación que es gravísima, ¿no? Gravísima, sí. Vamos a ir a una pausa, Mávila, y retomamos con el señor José Dextre, que nos va a dar, yo quisiera, algunos detalles de la relación que tienen con el Estado. Porque la corrupción es también y sobre todo la de los funcionarios públicos, incluida la Policía Nacional, lamentablemente. Y quisiera al mismo tiempo que nos hable algo sobre los premios que ha creado el Consejo que usted preside para recompensar a los que hagan gestos en favor de la lucha contra la corrupción. Vamos a la pausa y retomamos nuestra conversación con el señor José Dextre, presidente fundador de la Universidad Científica del Sur y presidente del Consejo Privado Anticorrupción. Y ya nos ha dado su punto de vista sobre el problema en general, pero queremos saber ahora específicamente qué actividad tienen ustedes respecto a la corrupción en el Estado. El tema de la corrupción en el Estado, igual que en el resto de la sociedad, en los empresarios, en el ciudadano común y corriente, está presente. Y lamentablemente en el Estado es indispensable establecer la meritocracia como la alternativa para desarrollar los puestos que amerita cualquier organismo del Estado. Tenemos un excelente ejemplo, todos lo conocemos en el Banco Central de Reserva, pero en las diferentes instituciones, y uno de ellos es, por ejemplo, todo el sistema judicial, no hay meritocracia. Entonces, al no haber meritocracia, yo dependo de relaciones amicales, de relaciones políticas, de corrupción de repente también, o corruptela, para lograr el ascenso. Entonces, creo que hay dos estrategias para controlar, combatir la corrupción, que es la meritocracia y lo otro es el gobierno digital, ¿no? El gobierno digital en diferentes sociedades es algo que se está impulsando. Y la siguiente pregunta que me hacía Fernando, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros, en este comité ejecutivo que presido del Consejo Privado Anticorrupción, hay dos estrategias. Uno, provocar reflexión crítica. Y la reflexión crítica, vincularla a la otra estrategia de consolidación de valores, que es la premiación. Entonces, la reflexión crítica, queremos hacer ensayos y vamos a hacer una premiación de ensayos entre estudiantes universitarios y luego estudiantes de cuarto y quinto de secundaria sobre crítica a la corrupción, que piensen, que razonen cómo la corrupción está haciendo daño a la sociedad en la que ellos viven, ¿no? Cómo la corrupción hace daño cuando se elige mal a algún alcalde, cuando se hace partícipe, cómplice. Nos acostumbramos a que al policía hay que darle una coima, o nos acostumbramos, y lamentablemente es un problema serio en la educación pública, a que al profesor hay que contratarlo para que me dicte clases porque sé que me va a aprobar. Y como hemos visto también los presidentes que también llegan a esos niveles ya enormes de corrupción. Entonces, hacer ensayos y un concurso sobre eso, premiar a los mejores trabajos, ¿no? Ahora, en las entidades públicas, cuando uno las visita, ve carteles pegados en las paredes de vidrio que dice: si usted conoce algún caso de corrupción en curso en nuestra unidad, denúncielo. Pero la tasa de denuncias es mínimo. Está muy mal visto que alguien denuncie lo que descubre. Y nos volvemos cómplices, se vuelven cómplices quienes observan eso. ¿Hay algún mecanismo para permitir que salgamos de esta falsa solidaridad con el delincuente corrupto y hayan garantías de privacidad para quien quiera denunciar? Justamente la semana pasada, Proética invitó a una serie de organismos, ¿no?, que trabajamos en este tema de lograr vencer a la corrupción,
estuvo Confiep, estuvo el Consejo Privado, estuvo diferentes organismos como Empresarios por la Integridad, agrupados en este consorcio. Y una de las cosas que planteó Proética y que queremos trabajar con ellos es el tema de las denuncias. Ellos han trabajado un canal para la denuncia, ¿no? Y queremos que eso se generalice, que el empresario sepa que puede denunciar, ¿no? Porque a veces existen estos esfuerzos, pero un empresario tiene un problema con una institución pública o alguien tiene un problema con una empresa que está corrompiendo y no conoce cómo hacer la denuncia. Entonces, creemos que tenemos que ser, por un lado, los empresarios, las personas que creemos en la inversión privada, en cualquier sector, tenemos que ser consecuentes, tenemos que ser autocríticos, darnos cuenta de que es un problema grave y hacer todo lo posible. Y en este caso, esa vinculación con Proética nos parece importante, valiosa. Es decir, a partir de Proética, crear un canal para que ahí se haga la denuncia. Existe ya el canal. Entonces, lo que queremos es contribuir a generalizarlo, ¿no? Contribuir a socializarlo y que la población, el empresariado y todos sepamos. Porque lo que también es cierto es que es difícil hacer una denuncia porque uno dice denuncio, pero denuncio frente a otra entidad que también está corrompida. Claro. Parcialmente, por lo menos. Ayer escuchaba a una señora participando de estas manifestaciones cuando le preguntaban sobre si ha ido a la policía, por ejemplo, a hacer la denuncia de las llamadas extorsivas que recibe. Y esta mujer decía, sí, he ido. Y el policía me ha dicho, paga. Es que eso es lo que, recogiendo nuevamente a Saúl Peña, ¿no? Ya la sociedad peruana es cómplice porque se acostumbró a que la corrupción está presente y participa de ella desde niveles menores, ¿no? No tiene que pedir millones, simplemente como en ese comportamiento de la policía que comentas, tenemos que actuar contra ello. Y entonces hay que fortalecer los esfuerzos y a mí me pareció muy valioso, estuvo hasta el SUTE en esa reunión, me pareció muy valioso que todos quienes estamos interesados en combatir la corrupción podamos unir esfuerzos. Me ha parecido una convocatoria sumamente interesante y nosotros como empresarios, por ejemplo, ¿no? El empresariado tiene un comportamiento honesto. Hay empresarios corruptos, pero hay empresarios honestos. El pago de impuestos. O sea, ¿de qué vive el Estado peruano? Básicamente el presupuesto público es ingreso de la empresa que por impuesto a la renta, ¿no es cierto?, ingresos provenientes de la empresa e ingresos provenientes de los ciudadanos por el IGB. Somos los únicos, las empresas, las personas jurídicas y las personas naturales, los únicos que contribuimos. Claro. Puesto que usted cita el libro de Saúl Peña, Psicoanálisis de la corrupción, él refiere el ejemplo famoso del taxista que es solicitado para hacer una carrera de Tacna hasta Arica, unas decenas de kilómetros. Va sin cinturón de seguridad, no enciende las luces en la carretera y paga coimas a la policía cuando tiene una dificultad. No bien pasa la frontera y entra a Chile, se pone el cinturón, claro, enciende la luz y no se le ocurre pagar a un policía. Así. Es un tema, ahí la frontera claramente muestra que es la conciencia de cuál es la realidad de este país que hace que los individuos actúen. Por eso son importantes los premios que ustedes promuevan, porque van a poner en evidencia que hay ciudadanos que están hartos de vivir en esas condiciones. No tenemos por qué tener índices de corrupción muy superiores a los de Chile. Y yo quisiera que nos diga una palabra sobre esos premios que junto a Proética ustedes organizan. Mire, comentaba este primer premio que está dirigido a estudiantes con esta reflexión crítica en ensayos. Y el otro premio que queremos institucionalizar es justamente hacia los medios de comunicación. Los medios de comunicación cumplen un rol educativo importantísimo, ¿no? Les decía, es el aprender valores en casa, en el colegio y el entorno. Y entonces premiar a estas investigaciones, denuncias que tienen ese contenido
reflexivo, ¿no? Ese contenido que nos hace ver cómo nos equivocamos es una de las cosas que nos parece sumamente necesaria. Hemos conversado con líderes de IPIS, Ricardo Uceda y otras personas, estaba presente también en esa conversación periodistas como Cisneros, Álvarez Rodríguez, y ojalá también podamos, ya que estamos en la casa de ustedes, podamos contar con esa colaboración para lograr estimular esa visión crítica. Creo que todos los peruanos tenemos que pasar por ello. Usted con esa colaboración, está en la misión de RPP y en el compromiso escrito que nos inspira luchar contra la corrupción y por un país en donde podamos estar orgullosos de la eficiencia del servicio público y de las relaciones entre los privados. De manera que cuente usted con esa solidaridad, con el mayor interés, por eso que lo hemos invitado y nos alegra que nos exhorte a asociarnos más a estas iniciativas que tiene usted con otras entidades de prensa como IPIS, presidida por Luis Jaime Cisneros. Muchas gracias, señor Dextre. Finalmente, mire, creo que la honestidad es clave, como lo hemos visto, para el país, y la sociedad peruana tiene que saber elegir en este 2026. Importantísimo. Será un tema de la campaña, sin duda, las garantías de integridad de los candidatos. Exactamente. De todas maneras, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. A ustedes. Vamos a ir a la pausa y a los titulares de la media hora, son ya las 9:31.